Grandemente a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual, hoy miércoles 28 de enero. Ya estamos saliendo del mes de enero. Estamos en la última semana. Ya entramos a la primera semana de febrero. Un mes que ha estado completamente caliente en todos los acontecimientos definitivamente escatológicos. Porque todo lo que está sucediendo sí tiene gran connotación escatológica, profética, en todo el planeta, lo que está pasando. Un impactante cambio climático sin precedente. Con unas tormentas históricas, como dicen los expertos, ha superado todos los parámetros, el impacto que hemos tenido o que se ha tenido en Estados Unidos este fin de semana, con temperaturas que van a continuar todavía toda esta semana en la parte más norte de los Estados Unidos, rompiendo récord a tal magnitud que árboles de la magnitud del frío revientan. Decían, mostraban ese impacto que estamos siendo testigos. Pero bien, vamos rápidamente para compartir con ustedes un tema importantísimo y escatológico. Prudencia ante la confrontación. Y vamos a esta palabra. Mire qué interesante, importante que usted le ponga atención a esto. Prudencia ante la confrontación. Dice esta palabra: si alguno lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Apocalipsis 13:10. Estoy citando y hablo en mi libro Israel al filo cuando hicimos el análisis aquí profundo de los temas escatológicos en la gran tribulación, y que habrá grandísimas confrontaciones, explico ahí, grandes confrontaciones donde se levantará gente contra gente, pero en una magnitud mucho más fuerte que la que estamos viendo hoy y a nivel global. Ante esas situaciones fuertísimas va a existir la tentación de que los santos, en este caso el pueblo de Israel, se vean involucrados o quieran meterse en los grupos del uno o del otro lado. Pero aquí la palabra es prudente y dice: no lo hagas, porque Dios sabe exactamente las fuerzas oscuras que estarán interviniendo en ambos lados. Este fin de semana estuve en la parte de Ica, allá en Perú, compartiendo allí en la iglesia Beersheba, en esa parte que es parecida a Israel, con este ministerio pastoral de esta mujer, tremendo ministerio. Y allí hemos grabado varias prédicas que las van a estar viendo ustedes. Una de ellas ya está puesta el día de ayer en nuestro canal de YouTube. Y se habla el anciano de rostro fiero sobre pasos de conquista. En ese tema que ahí está en nuestro canal de YouTube, estamos hablando de características impresionantes, Pero uno de los temas que van a salir para ustedes en el transcurso de esta semana, de las que grabamos allá en Ica, va a ser el asunto de si esto fuera la gran tribulación. En Estados Unidos, no olvide que es la primer potencia del mundo. Es decir, si queremos tener una idea cómo es que el nuevo orden mundial va a ir mostrando en una forma psicológica ya, para psicológicamente establecer el gobierno del anticristo, definitivamente los ojos del nuevo orden mundial, no hay duda, es la primer potencia del mundo. Es por eso que tengamos, yo no digo coincidencia, porque nada está pasando en coincidencia, y déjeme mostrar esta parte, que tengamos aquí
en el dólar americano el símbolo de los Illuminati, en la moneda de los Estados Unidos de América. En esta moneda de los Estados Unidos de América, en la parte al final, está un ojo, que significa entre ellos el ojo que todo lo ve. Y no es Estados Unidos la ama y señora de la supertecnología. ¿Y por qué digo eso así? Porque, número uno, el mero, el genio, el hombre gigante de la supertecnología del mundo es ciudadano americano. Y el día de ayer, martes 27, este 27 de enero, salía en las noticias los 5 multimillonarios más grandes de todo el mundo. Las 5 super empresas son americanos. Entre ellos salía el dueño de Amazon, el dueño de Google, y en primer lugar, pero de una forma asombrosa, es decir, que supera en casi 3 veces más al que está en segundo lugar como el multimillonario más grande del mundo. Es por eso que dicen los expertos que Elon Musk es difícil en los próximos años que otro multimillonario supere el primer lugar de él. La fortuna que ese personaje tiene es tan superior, dice que eso no se había visto antes. ¿Pero por qué? Porque él, aparte de Tesla y de toda esa supertecnología, es el número 1 de los ojos electrónicos en el cielo. Es por eso que le está diciendo que muy pronto va a salir un super teléfono celular de ellos, único, donde va a estar conectado directamente con los ojos electrónicos del espacio. Y uno dice, bueno, hemos analizado, por cierto, en Masterclass, a esta figura impresionante de Elon Musk. Bueno, y al ser ciudadano americano y al ser esta compañía gigantesca que es la dueña de todititos los satélites del planeta Tierra. ¿Qué quiere decir? Aún los que tiene Rusia, los que tiene China, los que tiene Alemania, los que tiene Francia, Inglaterra, todos esos, el manejo, el control de todos esos satélites son manejados por las supergigantescas empresas de Elon Musk. Un solo hombre en la historia, dice, es en este momento el dueño de todititito los ojos electrónicos en el espacio. Es el hombre que puede hacer maravillas en el espacio. Es como que nos estamos acercando de una forma impresionante, nunca antes vista, al cumplimiento de la gran profecía del Apocalipsis. De hecho, ya hemos grabado y muchísima gente lo está viendo ahorita, los que son miembros de Masterclass. ¿Ya vieron esa parte cuando dice que se le dio la facultad de crear imágenes y hacer que esas imágenes se convirtieran en imágenes inteligentes? Lo que hace una década no teníamos ni idea cómo iba a ser ese caso de inteligencia artificial que maneja prácticamente en su totalidad hoy en día a toditita la humanidad. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque definitivamente, si el número 1 de los ojos electrónicos del planeta Tierra es de Estados Unidos, así que entonces Estados Unidos es la cara y la imagen para que todos vean los preparativos psicológicos del establecimiento de la gran tribulación. Así es que, si quieren el nuevo orden, que es lo que va a ser la que va a orquestar toda la gran tribulación junto con la bestia, si querían ya ellos ir proyectando psicológicamente a la gente,
Entonces, definitivamente, tenían que usar a la primer potencia del mundo. De manera que lo que sucede en Estados Unidos ineludiblemente repercute en el resto del planeta Tierra. Si los ciudadanos americanos tienen miedo, eso mismo produce miedo en el resto de todas las naciones. Y la mejor manera de explicar esto ha sucedido en 2 puntos. Uno, en primer lugar, la pandemia. Si la pandemia no hubiera impactado y golpeado con la fuerza con que golpeó a Estados Unidos, prácticamente el mundo no le hubiera dado miedo. La otra, el segundo mandato del anciano de rostro fiero, cuando entró al poder el 20 de enero del 2025, el mundo se asustó. Pero más espantados los gobernantes, los líderes, los que están en alta eminencia política, empezó este 2026, a partir de enero, en su segundo mandato, o segundo año, perdón, de su gobierno, del anciano de rostro fiero. Ante este impacto y estas cosas que se están dando, ¿cuál debe de ser el papel de los cristianos? Pero para ver en esto, y que nos lleva a esta palabra de Apocalipsis capítulo 13:10, donde dice: si alguno lleva en cautividad. Esta palabra cautividad, otra traducción que la estaba viendo rápidamente también aquí en el hebreo, aquí está dando a entender que va a haber una crisis como de personas que van a ser arrestadas justa o injustamente. Aquí Apocalipsis 13:10 está diciendo: mejor no se metan ustedes, dejen. ¿Por qué? Porque no se saben si los que están luchando supuestamente a favor o la otra parte, no se sabe qué fuerzas oscuras están interviniendo en esto. Por eso dice: si alguno es llevado en cautividad, que la misma palabra da a entender, si alguno está siendo arrestado justa o injustamente, dice: no se metan ustedes, va a ser llevado en cautividad. Por ahora no se metan. ¿Por qué? Porque van a ver en todo esto, van a haber intereses por debajo, intereses políticos peligrosos, y que sencillamente a la postre los que se meten a defender sin darse cuenta sean usados para los propósitos. Si alguno mata a espada, dice, a espada deberá ser muerto. Es decir, como expliqué en aquel momento en el libro, de nada servirá que te metas a apoyar grupos, como quien dice, revolucionarios, y que vas a meterte en esa causa. Tenga cuidado, no se meta. Es lo que dice, está recomendando aquí Apocalipsis capítulo 13. Y luego dice: aquí es donde está la perseverancia y la fe de los santos. Es decir, siempre he dicho, y lo decía en la conferencia que acabo de estar allá en Perú, que vengo llegando, cuando hablé el sábado, nosotros como cristianos tenemos que ser muy preventivos, muy cuidadosos. Nosotros como cristianos no podemos cerrarnos, no podemos identificarnos solamente con una sola línea, porque entonces es una línea sumamente delgada. Y nosotros somos la luz del mundo. Como la luz del mundo, nosotros tenemos que testificar de Jesús a quien sea, a personas que tal vez no piensan como nosotros o no creen como nosotros. Aún esas personas, si se acercan a nosotros, es obligación como hijos de Dios que nosotros tenemos que orar por ellos y presentarles el evangelio de Jesucristo sin importarnos su creencia ideológica o política. Y por eso decía el sábado allá en la conferencia, en esa parte de Ica, allá en Perú, es por eso que los cristianos
en público, públicamente no podemos tener una línea abierta de simpatía política, porque entonces estaríamos haciendo a un lado la otra parte y ya no podríamos predicarle del Evangelio de Jesucristo. Eso no significa que en privado, no podamos, y lo he dicho siempre, en privado usted puede tener su afiliación privada, pero como luz del mundo, como cristiano y sobre todo como iglesia o como pastor, tiene que ser sumamente prudente en qué es lo que va a identificarse públicamente. Por supuesto que hay posiciones en las posiciones políticas de uno o de otro lado que no vamos a estar de acuerdo. Eso sí lo vamos a decir. Por ejemplo, el matrimonio de hombres con hombres, mujer con mujer. Eso no significa posición política, significa posición moral. Y como cristianos definitivamente no podemos apoyar tales, si usted quiere llamarle ideología. ¿Entiende lo que quiero decir? O sea, hay cosas que abiertamente nosotros identificamos y decimos no. Todo lo que va contra el principio de la familia, todo lo que va contra el principio de la moral. En ese aspecto nosotros podemos hacernos públicamente, pero ya como público, como luz del mundo, hacer públicamente una identificación política es sumamente delicado como hijos de Dios que somos o como iglesia o como luz del mundo. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Eso quiere decir que al ser nosotros luz del mundo, vamos a estar listos para orar. ¿Y por qué es importante decir eso? Porque hay personas, elementos cristianos, entre comillas, en las redes sociales, que, mira, fulano está orando por sutano, o fulano está orando por sutano, este es un comunista, o este es esto. No. Si un comunista nos llama a orar nosotros, así sea gobernante, y nos llama a orar, es obligación de nosotros como hijos de Dios de orar por ellos. Eso no significa que yo estoy de acuerdo o apoyando en eso. Aparte, no olvidemos que nadie está en alta eminencia si no es por la voluntad de Dios, a excepción después del rapto de la iglesia. Porque como expliqué en uno de los temas que vamos a tener, que se grabó allá y que lo va a tener usted disponible muy pronto en nuestro canal de YouTube, allí expliqué, hablando en la ley permisiva de Dios, de que en la gran tribulación, ahí estoy hablando pruebas contundentes de la iglesia, porque la iglesia no pasa en la gran tribulación, va a salir muy pronto en nuestro canal de YouTube, que lo grabamos allá. Y ahí estoy diciendo contundentemente que ya en la gran tribulación, ahí sí va a ser diferente, pero la iglesia ya no va a estar. Antes de la gran tribulación, el periodo de la gracia, nosotros estamos obligados a orar por toditita. Y cito las palabras de Pablo a Timoteo cuando dice, quiero que se hagan rogativas oraciones por todos los que están en alta eminencia, en todos los poderes políticos, sea de derecha o sea izquierda. Pablo dice, recomiendo que se hagan rogativas oraciones por ellos, que no cerremos las puertas para predicarle el Evangelio de Jesucristo, si es que ellos abren las puertas. Espero que me estén entendiendo lo que les estoy diciendo. En el tema que les va a salir a ustedes muy pronto, allí en esa parte, porque la iglesia no pasa la gran tribulación, allí explicamos que ya después del rapto, o sea, la gran tribulación, allí sí, pero ya no estará la iglesia aquí. Porque allí sí ya no se podrá orar por las autoridades. ¿Por qué? Porque ya va a ser el gobierno completamente de Satanás, el gobierno del anticristo. Por ahora todavía no ha pasado el rapto. Y aunque hay posiciones tanto de derecha como de izquierda que podrían estar en contra de las opiniones de cualquiera de ustedes, con todo y esto tenemos el derecho como hijos de Dios de orar por ellos, por ahora, hasta que suceda el rapto. Después del rapto se terminó la gracia. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Por el momento crítico que se está viviendo. Sobre todo desde la primer potencia del mundo. A continuación, déjeme leer esta parte informativa de Google. Dice
esta parte informativa de Google. Dice, las imágenes recientes de la crisis migratoria en Minneapolis reflejan un aumento en las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, mostrando despliegues de uniformados en zonas residenciales y protestas masivas en contra de las detenciones. Las fotos destacan la tensión en la ciudad, incluyendo memoriales y el impacto de las políticas de inmigración. Como hemos sido testigos en estas últimas 2 semanas, las confrontaciones fuertísimas que se han llevado en Minneapolis, en las cuales ya han habido dos vidas de personas allí involucradas en estos movimientos. Ante todo esto, se ha despertado no solamente situaciones delicadísimas en Minneapolis, sino que ha provocado fuertísimas protestas en diferentes ciudades a lo largo de los Estados Unidos de América. Aunque nunca olvido yo las palabras de Oliver Stone en la famosa película que en aquel entonces él había hecho, y en esa película Oliver Stone él dice un proverbio o un dicho, que la primera baja en una guerra es la verdad. Precisamente porque a veces en estos conflictos intervienen de uno y de otro lado muchísimas desinformaciones. Y allí es donde el cristiano tiene que, precisamente porque es una parte sumamente delgada, tener muchísimo cuidado, sobre todo en este momento en las redes sociales. Las redes sociales puede que encuentren momentos, cosas buenas, pero también hay muchísimas infiltraciones o manipulaciones, como no hay un descontrol con un control completo. Si la misma iglesia evangélica está pasando una crisis grandísima en los famosísimos youtubers de las redes sociales, donde lamentablemente han perdido el decoro de presentar algo fidedigno, con todo el solo deseo de ganar unos dólares más, no les importa dar falsas informaciones o falsas noticias utilizando el nombre de cristiano. Decía, hablando en una de estas conferencias allá en Ica, y por cierto que este fin de semana me toca estar allí en Las Vegas con el Centro Cristiano Betel y el Pastor Joel, allí desde viernes, sábado y domingo vamos a estar compartiendo en Las Vegas. Decía allí que en estas situaciones delicadísimas y hilo delgado, allí donde nosotros tenemos que ser sumamente prudentes, también por las desinformaciones. Decía en una forma especial, que estaba en Washington, D.C. hace unas semanas atrás, y con un pastor, linda persona, un pastor de origen nicaragüense. Y cuando llegó a recogerme esa madrugada, esa mañana, a las 4:30 de la mañana, al hotel para llevarme al aeropuerto de Washington, D.C., me decía el pastor, hermano Bolaine, ¿ya vio el gran terremoto que acaba de pasar? Y le dije, ¿de verdad? ¿Y dónde recibió la noticia? Me dijo, en uno de los famosísimos youtubers evangélicos que constantemente está saliendo, alerta, 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 alerta. Cuando él me dijo, fulano de tal, le dije, no sé, entonces es mentira, mi hermano. Llegando al aeropuerto, decía la prédica allí, de inmediato allí, ya una vez que entré adentro, entré rápidamente para ver las noticias. Ni modo, tenemos que hacerlo porque por lo menos lo más cercano a las noticias profesionales. Ninguna información de ningún terremoto. ¿Cómo es que personas supuestamente cristianos y ministros, con tal de estarse ganando unos pocos dólares más, hasta utilizando el nombre, la sensación de que somos un canal cristiano, nos prestamos a ese peligro de lo que decía Oliver Stone? La primera baja en una guerra es la verdad. Es
por eso mismo, ante las situaciones delicadas que están pasando en Minneapolis y lo que se puede regar a nivel nacional, como es una cuestión delicadísima, de un hilo delicado, los cristianos tenemos que ser sumamente prudentes, muy prudentes. No apoyamos la violencia, pero eso no quiere decir que yo me voy a meter a la violencia. ¿Entiende el pueblo cristiano de lo que estoy hablando? Precisamente porque estamos viviendo un momento apocalíptico sin precedente. Sí, es doloroso cuando se pierden vidas, y claro que es doloroso la pérdida de estas vidas de estas dos personas. Primeramente, esta señora, madre de 3 niños, pero que también llevaba una vida lamentablemente ultraliberal. Pero bueno, su vida se perdió, y como cristianos no vamos a celebrar también, porque cada vez que muere un alma sin Dios, sin fe y sin esperanza, es doloroso. Pero también, claro que nos duele la pérdida de este otro joven de 37 años, anglosajón también. Pero eso no quiere decir que como cristiano me vaya a empujar hacia ser parte de este movimiento, porque no sabemos las fuerzas oscuras que pueden estar de uno o del otro lado. Esto nos está dando exactamente ya el tema que les va a salir a ustedes, como si esto fuera la gran tribulación, que ya muy pronto nuestro muchacho nos lo va a poner en nuestro canal, porque lo grabamos, quedó bien grabado allá en Ica, como si fuera la gran tribulación. Es como que nos están proyectando la gran tribulación en este momento, con todos los conflictos internos que están pasando en nuestra nación, los Estados Unidos de América. Déjenme compartir un poquito más. Porque la gente peleará una contra otra. Naciones harán la guerra una contra otra. Habrá hambrunas y terremotos en varias partes del mundo. Y todo esto será solo comienzo de dolores de parto. Estoy hablando de Mateo capítulo 24, desde el versículo 7. Aquí las propias palabras del Señor Jesucristo está diciendo que esto tiene que pasar. Que en la fase final, y lo que nosotros llamamos previo al arrebatamiento, porque esos son principios de dolores, o lo que popularmente llamamos la pretribulación. Es decir, lo que estamos viendo es la pretribulación. Es el reflejo de lo que será ya la parte más recrudecido en escatología, conocido como la gran tribulación. Se levantará gente contra gente. O sea, dice, y la gente peleará una contra otra. Habrá, detrás de todas estas confrontaciones, hay ciertas cosas oscuras debajo, detrás, impulsando de uno y del otro lado. Es por eso que la bendita palabra del Señor aquí en Apocalipsis 13, versículo 10, es sumamente sabia. El que va a ser llevado en cautividad o deportación, o como le digo a ustedes, así será llevado. O sea, como dan a entender, no habrá ley que lo pare. Eso se va a tener que dar, no lo vas a poder parar. No te metas en los conflictos, porque el que mata a espada morirá. Aquí está la fe y la perseverancia de los santos, dijo. No pierdas tu fe. No pierdas tus convicciones. Porque esto es, tal como lo acabamos de leer en Mateo 24, solamente el principio de dolores de un gobierno conocido como el gobierno de la bestia, que se prepara para tomar el control del nuevo orden mundial ya en su establecimiento. Impresionante. De hecho, uno de los temas que ya se puso el día de ayer en nuestro canal de YouTube, ayer a mediodía, que habla pasos de conquista en San Rostro Fiero. Estamos hablando de una forma profética lo que está pasando, lo que se está perfilando. Y por tanto, nadie lo va a detener.
Al menos uso un pasaje allí de Daniel que casi nadie lo ha notado, que el ángel dice que se le da permiso 1 año para hacer cosas grandísimas a nivel mundial y que nadie lo puede detener porque es ley permisiva de Dios durante ese año, y que al cabo de ese año se termine ese poder que solo es otorgado por ley permisiva. Allí mismo explico que podría ser ese año profético, porque de acuerdo a los pronósticos de la primer potencia del mundo y en esta pretribulación, este anciano de rostro fiero va a tener toda la autoridad y libertad de hacer lo que se le dé la gana durante todo este año. Pero ¿qué pasaría si en las elecciones de término medio el partido que lo mantiene en el poder llega a perder la totalidad, la mayoría? Eso significaría exactamente 1 año. Enero del próximo año, el 1 de enero, el Congreso y el Senado de Estados Unidos estaría entrando un nuevo sistema de poder del Congreso, y le ataría la mano al anciano rostro fiero. ¿Podría ser parte de la gran profecía? Bueno, es el tema que está ahorita en nuestro canal de YouTube, que se puso ayer. Pasos de Conquista se llama. Y que al final estoy diciendo, analízalo usted. Por la profecía que le dice el ángel a Daniel. Le dijo, se le dará un tiempo más, que significa 1 año más. Al cabo de ese año se limita su poder. Si eso fuera así, entonces estamos viviendo un momento escatológico, profético y profundo. Y que, por cierto, muchísimos confunden a este anciano rostro fiero con el anticristo. No dice Daniel que es el anticristo. Lo que podríamos decir, como lo va a salir en este tema y lo está viendo usted allí, que se está preparando el terreno. Hasta cito la palabra de Henry Kissinger, que fue miembro de la élite y que murió hace un poquito más de 2 años. Quien dijo Henry Kissinger que una vez que se establezca la Agenda 2030, 2020-2030, entonces dice, llegará el momento de hacer una reestructuración del nuevo orden mundial para estar listo a entregárselo al hijo de Luciferino, a quien nosotros conocemos como el anticristo. ¿Podría ser eso lo que sucedió el jueves pasado, jueves 23 de enero, cuando el anciano rostro fiero formó el famosísimo Comité de la Paz en sustitución, en cierta forma, del Alto Consejo de Naciones Unidas, en esta forma y autonombrándose como presidente permanente? Es decir, ya no importará lo que diga el Alto Consejo de Naciones Unidas, que con uno solo que no esté de acuerdo ya no puede pasar la autoridad para ejecutarse órdenes globales. El nuevo comité que fundó el presidente Donald Trump en relación a Gaza y que fue declarado global, en cierta forma paralelo al Alto Consejo de Naciones Unidas, solo que este nuevo consejo no necesitará la opinión del resto, sino que la decisión del mero, el grandote, él decidirá. ¿Será un ensayo esto ya de la gran tribulación? Estamos entonces en los grandes pasos proféticos. Y si estamos en esos pasos proféticos, entonces todo esto que está pasando, como estas imágenes de estas gigantescas manifestaciones profundas, delicadas, y que como hijos de Dios solo tenemos que orar. Como cristianos, como líderes, no podemos ser activistas dentro de esos grupos. Porque el solo hecho de identificarnos como activistas, automáticamente estamos tomando un solo lugar y ya no podríamos predicarle del evangelio al otro lugar. Como luz del mundo que somos, estamos abiertos para orar por cualquiera
Así sea la persona más mala que usted se tenga dicho. A veces nuestros mismos evangélicos, sobre todo los grupos de personas nocivas dentro de las redes sociales, este fulano es izquierdista, este fulano es derechista, y lo mandan al infierno. Cuidado, porque como ministro estamos listos para orar por quien sea. El gran problema es que quienes hacen esas afirmaciones son personas que nunca en su vida, aunque dicen ser ministros, nunca en su vida leyeron el libro de Daniel. O nunca en su vida, ni siquiera vieron, por lo menos en la televisión, la serie de José. De cómo Dios utilizó a José frente al faraón. Y no me vengan a decir ustedes que el faraón era un hombre santo. Eran hombres impíos que no adoraban al Dios de la Biblia. Y sin embargo, Dios utilizó a José de una forma sabia ante esos gobernantes gentiles. Pero podemos hablar de Daniel y de sus 3 primos hermanos, de cómo operaron en diferentes gobiernos que no eran santos. Nabucodonosor, el nieto de Nabucodonosor, era un depravado, de acuerdo a la historia que usted lee allí. Y sin embargo, dice que Daniel estaba entre los consejeros, dentro del equipo de consejeros. ¿Eso quiere decir que Daniel era un político? ¿Era un izquierdista? ¿Era un derechista? Entonces, para los críticos crueles y despiadados en las redes sociales, ¿Daniel está en el infierno? Entonces, para los críticos en las redes sociales, que no se puede orar por fulano, sutano, mengano, entonces José está en el infierno. Entonces, cuando Jesús dijo que he aquí, los declaro luz del mundo, vayan a las naciones y sean luz entre las tinieblas. La luz alumbra efectivamente para alumbrar en las tinieblas. Eso quiere decir que nosotros estamos listos a predicar el evangelio, de uno o del otro lado, aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo, porque en eso, en la vida privada, Dios respeta la vida privada. Como cristianos, por supuesto que tenemos nuestras afiliaciones privadas. Esa es privada. Pero ya como luz del mundo, como ministro, como iglesia, como predicador, no podemos tener una afiliación. Para dejar la puerta abierta a cualquiera que nos invite a orar por él. O a cualquier grupo que nos invite a orar por ello. Es nuestra obligación orar por buenos o por malos. Y en este momento crítico, porque se está pasando en nuestra nación, eso indica que se va a extender, pues se podría extender a otras naciones. Ante todo esto, aquí es donde la palabra del Señor viene sabia. El que va en cautividad irá en cautividad. O sea, el que será llevado cautivo o deportado y todo, será deportado. No puedes hacer nada tú. Que te vas a unir a esa protesta para que eso se detenga. Bueno, pero ¿quiénes están detrás de esta protesta? ¿Qué grupos extraños hay detrás de estas protestas? Eso no quiere decir que yo no voy a orar por nuestros inmigrantes. Claro que sí, vamos a orar por nuestros inmigrantes. Entiéndame lo que quiero decir. Que como hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado en las afiliaciones de ciertos grupos. Porque no podemos participar. Excepto los que ya tienen trabajo. Porque no olvides que tenemos Danieles, como se dice popularmente. Hay hombres, hay cristianos que tienen trabajo dentro del gobierno. Por ejemplo, el gobierno actual del presidente Donald Trump es el gobierno que más ha abierto la puerta a buenos, a hombres, a cristianos, a hijos de Dios. Y Dios los tiene con sus propósitos adentro. Es la forma en que a veces, recuerda que hay lugares donde no toda la luz del sol entra.
los famosos túneles, y se necesitan ciertas linternas especiales para poder dar luz en esos túneles. Lo mismo en el sistema de los poderes políticos. Sí, la iglesia es luz del mundo, pero hay lugares que no pueden penetrar dentro de estos gobiernos, y allí es donde Dios usa pequeñas linternas. Eso no quiere decir que voy a condenar este fulano o sutano porque está metido dentro del gobierno de Trump, porque está metido dentro del gobierno de los demócratas, porque está metido. No, tenga cuidado, porque Dios usa pequeñas linternas para meterlos dentro, y allí está el consejo, ahí está la luz. A eso es lo que popularmente a la iglesia le llamaba los Danieles. Sí, vamos a orar. Y si llega el momento en que Dios nos usa con personas en alta eminencia, aún por ejemplo, para darles un caso, los grandotes de inmigración, a lo mejor llega alguien, Daniel, y le dice, por una familia X allí cercano o algo, puede llegar y decirle, mira, fíjate que así, de corazón a corazón. ¿Y qué sabes tú si Dios te va a tocar allí ante ese hombre que está en alta eminencia? Pero al menos no me va a identificar dentro de los grupos que vamos a estar listos a darnos a garrotazos limpios, porque allí perdemos la imagen de luz en medio de las tinieblas. El mundo seguirá peleándose entre el mismo. El mundo, en ese mundo de las tinieblas, seguirá andándose. Eso es lo que quiso explicar el Señor en el pasaje de Apocalipsis 13:10. El que va en cautividad, va en cautividad. El que mata espada, espada morirá. Aquí está la paciencia y la fe de los cristianos y sus convicciones. Manténgase allí, en sus convicciones, en su fe, como hijo de Dios. Tengo imágenes como, no cabe duda que este es el camino a la gran tribulación. No cabe duda. Porque se están dando, como ya dije, de todo, hasta en el impacto climático. Si este año ha comenzado con tormentas completamente apocalípticas, como las que estamos viviendo esta semana o están viviendo la gente más norteña, hacia Nueva York, hacia Massachusetts, temperaturas récord, eso nos da un presagio del resto que va a ser este año en todo el planeta Tierra el cambio climático. Señales de la venida del Señor. Siempre presento esta imagen también en solidaridad con nuestra gente inmigrante, porque es la realidad. En la imagen digo, en el COVID sentían miedo. ¿Se acuerdan ustedes? Todititos ustedes. Cuando fueron llevados a la encerrona, tenían miedo. Y hasta ese miedo los llevó a ponerse la mascarilla. Pero hay algo interesante, mostraba a nuestros hermanos. Hay algo interesante en todo esto. Y es que en el COVID sentían miedo, pero no se sentían perseguidos. Claro, nuestras oraciones, de nuestras múltiples de iglesias evangélicas en Minneapolis, que al menos en las últimas 2 semanas han estado vacías. Porque a nuestra gente inmigrante le da miedo ir a la iglesia. Como sucedió en Nueva Orleans en el mes de diciembre. O como sucedió en Charlotte, Norte Carolina, en el mes de noviembre. Nuestros hermanos les daba miedo ir a la iglesia. Es el mismo miedo que sentían en el COVID. Solo que ahora tienen miedo y se sienten perseguidos. Espere el mensaje, les va a salir en su momento. Se lo vamos a mandar, estamos pasando al muchacho que nos trabaja para poner el tema como si fuera la gran tribulación. Eso nos da una idea. Exactamente lo que estamos viendo desde el año pasado y este año que va a seguir
es exactamente una idea de cómo será la gran tribulación. Con todo y esto, y para que se den cuenta ustedes el por qué estoy hablando de esto y la prudencia, aún los cibernéticos cristianos en los grupos tienen que ser un poquito más, tienen que buscar más el temor de Dios, de no estar manipulando o poniendo sensacionalismo o noticias falsas desde portales cristianos para crear confusiones, divisiones. Si va a publicar algo, asegúrese que sea verdad. Si va a decir algo, asegúrese que está bien documentado. Porque si no vas a caer en este grupo de este pasaje que vamos a leer, vas a caer en ese grupo. Este pasaje que vamos a leer nos da una idea clarísima. El por qué los cristianos que tenemos que ser sumamente prudentes. Por eso el tema. Por eso el tema importantísimo. Déjeme leérselo de nuevo y vuelvo a ese pasaje que quiero leerle. Prudencia ante la confrontación. Prudencia ante la confrontación. ¿Por qué? Porque el mundo, a pesar de todo lo que está pasando, ellos siguen igual. Estamos hablando el comportamiento de los seres humanos inconversos. Y eso lo estamos viendo ahorita, y esto va a ser más crudo en la gran tribulación. Dice así: y el resto de la humanidad, aquellos que no fueron muertos por las plagas, ni aún así se volvieron de lo que habían hecho con sus propias manos, y no dejaron de adorar a sus demonios e ídolos, hechos de oro, de plata, de bronce, de piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Ni se volvieron de sus asesinatos, ni del mal uso de las drogas relacionado con oculto, ni de la inmoralidad sexual, ni de sus robos. Apocalipsis 20 al 29, 20 al 21. Ahora entiende por qué, ante toda esta incertidumbre, nosotros tenemos que ser prudentes. Porque el mundo va a seguir igual. Superidólatra, depravado, inmoral. Ellos van a seguir igual. De manera que como hijos de Dios, no olvidemos que somos llamados para ser luz en las tinieblas. Luz en las tinieblas. Máximo, cuando estamos viendo que el tiempo se acaba. Por esa misma razón, es importantísimo que busquen a Jesús. Y junto con su familia, estén alrededor de Jesús. Ha sido un placer estar con ustedes. Ya tenemos un grupo impresionante en este momento que inclusive ya hasta adelantaron los pagos y todo para el viaje de Israel el 4 de mayo. Este es el momento para que te invito a que seas parte de este viaje VIP que estoy preparando. Y que si inclusive todos los números nos salen ya de lo que nos quedan y todo, estamos hasta listos en el nombre de Jesús y tenemos que llevar a nuestro youtuber. Porque va a ser una experiencia lindísima este viaje a Israel por el momento apocalíptico que estamos viviendo. Si lo deseas mayor información, vete a nuestra página web www.bolainis.org. Allí está la información. O en nuestras redes sociales. Venga lo que venga. Prepárate para hacer luz en medio de las tinieblas. Y si quieres aprender mucho más de los temas escatológicos con prudencia y con todo el profesionalismo, ¿por qué no te invitamos a nuestro masterclass? Para ello, solamente ve a nuestro canal de YouTube. Los que ya lo están viendo ya son miembros. E invita a otros que se hagan miembros de nuestro canal de YouTube. Solamente ponen la campanita para cuando cada vez que saquemos un en vivo le avisen.
Pero una vez que ya sos miembro de nuestro canal de YouTube, allí mismo vas a encontrar cómo hacerte miembro exclusivo de Masterclass y poderte meter en más profundidad en estos temas de la escatología. Recuerde el tema. No olvide el tema. Prudencia ante la confrontación. Somos luz en medio de las tinieblas. Como cristiano, como iglesia y como ministro, estamos con las puertas abiertas para hacer luz a cualquiera que nos invite a orar o que nos abra la puerta para pregonar la bendita palabra de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que Dios te bendiga. Y si el Señor no ha venido, estaremos con ustedes el próximo miércoles.